Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a De Primera, hoy viernes, por fin es viernes, 15 de noviembre, el año es el 2024, su amigo Luis Miguel Guerrero le saluda y saludo con mucho gusto al señor Ricardo Jasso Vivero. ¿Cómo está, Ricardo? Hola Luis Miguel, buenas tardes a todos los amigos de la tribu de Primera. Qué gusto saludarles y también muy contento de que sea viernes. Sí, ya hacía falta que fuera viernes, o no, lo voy a agarrar con la mano no, ya lo tengo ahí, o no, señor Beto Amezcua, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Luis Miguel, Ricardo, qué bueno que ya es viernes, pero el tráfico, de veras este fin de semana, cómo Sí. sufro el tráfico, ¿eh? No, toda Y la ciudad, toda la hoy, ciudad. ¿cómo dices que llego ¿qué, vomitando? Como el sargento Pedraza, tarde y vomitando. Tarde vomitando, sí, no, es que el tráfico, te lo juro, este fin de semana está horrible. Sí, de verdad que si la gente no tiene nada que hacer en la calle este fin de semana, pues mejor que se quede en su casa. Pero pues es que se combina con lo del fin y lo del festival y no sé qué tanto, pues la gente sale irremediablemente a las calles de León y se hace un tráfico de aquellos, un tráfico de locos. ¿No, señor Ricardo? No, verdaderamente ir a León ahorita es complicadísimo. Digo, hay un atractivo turístico enorme, pero se paraliza la ciudad, imposible entrar a León. Y ya con el festival y con la presa seca, señora Mezcua, pues ya como que le quitaron ahí atractivo, ¿no? Sí, sí, un año muy complicado con las lluvias y luego de verdad, pues aquí en su casa, cerca de la entrada de León, es el infierno entrar, y Sí. primero el calorón que está haciendo, ni parece otoño, y luego el tráfico tan horrendo, y luego las obras que nunca terminan. Es bien complicado aquí para entrar a León, como dice Ricardo. En fin, bueno, entremos en materia porque hay noticias en torno al conjunto verde esmeralda, en torno a la fiera, porque tenemos que hablar, señor Ricardo Jasso Vivero, del jugador Steven Mendoza, que ya hay sanción para su graciosada, la graciosada de haber pateado el balón, encarado a un aficionado, haberle dicho palabrotas seguramente al árbitro del partido, pues ya hay sanción. Fuertes sanción y castigo a Steven Mendoza, a Edgar Guerra, no tanto al cuerpo técnico de León, pero las causales, sin duda, en el reporte y la investigación que ha realizado la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana, pues ha determinado una sanción muy importante, Luis Miguel, a Steven Mendoza, ¿verdad? 4 partidos por las siguientes causales, 2 por contravenir los principios de deportividad o fair play y 2 más por utilizar lenguaje ofensivo. 4 juegos, Luis Miguel Beto, estará castigado para el clausura 2025 el colombiano Steven Mendoza. Le decía a Ricardo fuera de micrófonos, Beto, que pues estamos hablando de prácticamente la cuarta parte del campeonato. Yo no sé qué tan rentable sea eso, estarle pagando a un tipo que no va a jugar 4 partidos. Y es razonable si piensan en venderlo, en prestarlo, en cualquier otra cosa, ¿no? Porque tienes razón. ¿Cuántas veces nos quejamos de refuerzos que llegan tarde? Y ahora imagínate, esto es como si llegara él tarde, ¿no? O sea, sin ser un refuerzo como tal, si es un jugador que va a empezar tarde a tener cohesión con el equipo, a lo mejor sí entrenando, pero no en partidos oficiales, es una sanción que se veía venir, de verdad. Te digo algo, yo pensé que le iba a salir de 5, o sea, yo cuando vi que solo fueron 4, hasta dije, creo que se vieron bajitos, 2 por decirle de cosas al árbitro, otras 2 por su berrinche, porque simplemente hay que decirlo, fue un berrinche y le sale barata a mi gusto. El problema con Mendoza, y Ricardo ya lo había dicho, o sea, para la gente que piensa que lo van a vender o que lo van a cambiar o que les van a dar las gracias por lo que hizo, pues no va a ser así. Primero porque fue un jugador, entre comillas, rentable para el equipo, tuvo sus chispazos, me parece que sigue quedando a deber, pero es de los que se salvan en cuanto a los extranjeros de León, entonces eso ya es algo que cuenta a su favor. Y segundo, no sé si estás de acuerdo conmigo, Ricardo, no podrían hacer nada con él porque ¿quién te lo va a comprar suspendido? Tiene que cumplir con su sanción a donde vaya. Sí, ese atenuante le favorece. Además, en el esquema mostrado por Eduardo Berizzo, la velocidad que tiene Steven para transición ofensiva es ideal. Si bien es cierto, no es el futbolista diferencial, pero es una velocidad que hace varias temporadas no presentaba el equipo León. 4 goles,
2 de ellos muy bonitos, uno contra Juárez, si se recordarán, el otro también muy bonito contra Toluca, desafortunadamente el penal fallado. El máximo goleador de este torneo de los verdes fue John Der Cádiz con 5 goles, el siguiente fue Mendoza, así estuvo la temporada de difícil, y bueno, son 4 partidos que para Berizzo debe ser una muy mala noticia, Luis Miguel. Lo que sí sería bueno que existiera aquí, Beto, al igual que existe en Estados Unidos, y hablo caso concreto de la NFL y de la Major League Baseball, también de la NBA, cuando hay algún incidente de este tipo, aparte de la sanción económica que tiene que caer con el jugador, o sea, deberían o deben de ahí castigarle con el sueldo, una parte del sueldo, no sé, pero también el aspecto de la atención al propio jugador. Este tipo de berrinchitos no son normales. Alguna vez yo lo dije, y se acordarán ustedes durante el torneo, que hubo por ahí un partido, un incidente en donde Mendoza muy acelerado, empezó a manotearle de fea manera a un compañero que lo que estaba tranquilizando. A mí, sin ser experto, me da la impresión de que es un tipo que tiene problemas de conducta, problemas de manejo de la ira, de las emociones, y porque no es normal lo que vimos, Beto. No es normal y es algo que se tiene muy descuidado en México, no se han fijado, y a lo mejor en muchas partes del mundo, pero sobre todo aquí en México, la inteligencia emocional del deportista. Creo que es algo que nos queda demasiado de ver. Eh, Creo que se pasaron ya los tiempos donde podías hacer este tipo de situaciones y los veías normal, ¿no? En el programa pasado, no sé si recuerdan que nos decían que esto era fútbol, que esto era así, pero yo les recuerdo que hoy los tiempos son diferentes. Desafortunadamente vivimos en un entorno de mucha violencia, de mucha inseguridad. No podemos andar fomentando esto. Creo que debemos de cambiar para bien. Obviamente hay enojo, hay frustración, pero hay un límite que los deportistas deben de saber que no se debe de cruzar, ¿no? Y para eso hay que dar atención, ¿no? En muchas partes del mundo incluso hasta los ponen a hacer servicio social, en otros lados les dan atención psicológica, ya sea por el mismo club o por la misma federación que están reglamentados. Estaría muy bien porque en su caso se quedó como en modo beta, ¿no? De aprendizaje o de intentarlo hacer con Chivas de Vergara. ¿Se acuerdan al principio cómo les hacía este tipo de sesiones para cuando salían expulsados por un berrinche? Los mismos que se detectaban, ¿no? Muchas veces algunos jugadores que hablaron, que dijeron que tenían problemas personales, depresiones, incluso con la lana que se gana, se tienen problemas de este tipo y se atendía. Hoy la federación, ya lo sabemos, tiene olvidado completamente primero al fútbol, al deporte y después al jugador. ¿Te habías fijado en ese detalle, Ricardo, de Mendoza? Del tema emocional, Sí. sí, sí, efectivamente. De pronto es un futbolista que, si se fijan en los partidos de casa, arenga a favor. No sé si lo recuerdan, cuando ya está que necesita el apoyo de la gente. Eso me gusta porque en la cancha siente el fútbol, se ha equivocado terriblemente, el castigo de la federación es implacable, pero bueno, tendrá su oportunidad, esto no lo puede marcar, habrá que ver a partir de esto, él está a préstamo, Luis Miguel, entonces obviamente tiene que estar demostrando con rendimiento el poder quedarse con el León y que ciertamente esto que manifiestas del control emocional, bueno, lo perdió, pero también lo perdió Edgar Guerra, que a mí me parece que él pudiera estar más cerca de salir. Ya veremos qué decidió Berizzo, porque a estas alturas del partido, él ya entregó la lista de bajas, Luis Miguel, y de altas, ¿verdad? Sí, y a eso iba, que nos vamos con la nota de Mendoza, pero Edgar Guerra de por sí no tuvo un buen torneo, su desempeño quedó mucho a deber, y si a eso le agregas que se hace expulsar de esa forma y de una muy mala forma en la entrada sobre Ocampos, pues me parece que su suerte prácticamente está echada con el equipo León, Beto. Sí, nada más cuestión de poderlo acomodar, ¿no? Que también nos deje en duda o entrever si se va a poder hacer o no, pregúntenle a Napoli. Entonces, creo que nada más sería la duda eso, porque a mí me queda claro que no es del gusto de Berizzo, porque pudo haber intentado meter al joven Santos en más posiciones, ¿no? Darle oportunidad en otros lados, donde a lo mejor él también se sintiera más cómodo, porque sabemos que no era la posición que estaba dominando Santos y termina comiéndole el mandado, sí, por los minutos,
pero también hay que decirlo, porque jugaba mejor, incluso que el mismo Guerra de lateral. Guerra, sus mejores pasajes los vivió arriba, atrás no se veía muy cómodo, se vio más cómodo incluso el Chico Santos, ante ese problema con esa posición, ¿no? Tanta lesión, tanto que tuvo que improvisar Baba, pero sobre todo Berizzo. Creo que en ese sentido no es del agrado del todo. Primero futbolísticamente y creo que también detalles personales, porque al final de cuentas no se siente esa cohesión, ¿no? Cuando tienes tú con un entrenador, rápido se palpa, ¿no? Porque el entrenador cuando tiene un gusto por ti futbolísticamente, pregúntale a Napoli, ¿no? ¿Cómo lo metía con calzador Baba? O sea, hay que decirlo y hay que también ponerlo en ese cuadro, ¿no? De iluminación donde decimos, Baba tenía preferencias con tal y tal, entonces ahora Berizzo tenía preferencias con tal y tal, entonces uno de ellos no era Guerra. Sí, de acuerdo contigo. Ahora, entrando ya más a fondo de lo que puede venir con el conjunto Esmeralda en la próxima temporada, y hago un paréntesis porque de repente, y hago la invitación a la gente también, a que no se deje ir por la cantidad de notitas, y son notitas, o sea, ni siquiera es otra cosa, que de repente aparecen en las redes sociales, principalmente en Facebook. Twitter no tanto, pero lo he notado mucho en Facebook, donde hay una cantidad tremenda de páginas y grupos dedicados a León. Y pareciera que cada paginita, cada grupito de estos, los que los ministros se sienten periodistas, no sé qué onda, y sacan cada incoherencia, cada sarta de mentiras, cada nota falsa que yo le diría a la gente que tuviera cuidado con esto. He leído durante la semana 1000 cosas, que ya le dieron las gracias al jugador, que no sigue, que se va a traer a no sé quién. De repente parecieran incluso notas de broma, Ricardo, pero algunas no tienen esa intención más que la de malinformar, ¿no? Tienes toda la razón, Luis Miguel. Yo creo que la afición, el público hincha de León, tiene que elegir muy bien la fuente, los medios que consideren más serios, para no dejarse llevar en rumores que se viralizan, que se reproducen y no necesariamente son ciertos. Hechos concretos, por ejemplo, es que Alfonso Blanco termina su contrato en diciembre con el León. Ese es un hecho concreto. ¿Renovará o no con León? Lo veremos con el tiempo, ¿verdad, Luis Miguel? Pero el hecho concreto es ese. Ese es cierto. Otro hecho concreto, el arquero de Colo-Colo chileno, Brian Cortés, ya no renovó con este equipo campeón de Chile. Eso también es un hecho. Lo conoce Berizzo cuando dirigió a Chile, sí. De que se concrete la llegada a León como portero, lo tenemos que esperar. Pero los hechos son esos, no aseverar ya altas o bajas. Es que me da la impresión, ahorita que mencionas este caso del portero de Colo-Colo, me da la impresión de que hay gente, insisto, de estas páginas, que de repente se pone a escarbar, se pone a ver quién jugó con Berizzo, a ver a quién conoce Berizzo, a ver quién está disponible en el mercado sudamericano, y empiezan a sacar un montón de conjeturas que a veces ni al caso, Beto, y eso me tocó mucho verlo en Liga de Ascenso, cuando algunos periodistas locales empezaban a sacar por ahí petardos y cuetecitos para ver si pegaba y para dárselas de muy investigadores. Es algo parecido a lo que estamos viendo, ¿no? Sí, y es muy difícil a veces para el aficionado distinguir lo que es verdad, lo que es rumor. Y no lo hago con afán de ofenderlos, sino con el afán de hacerles ver que chequen las fuentes, ¿no? Porque muchas veces una página con muchos seguidores no es igual a la verdad. Y a veces con eso nos vamos. Tenemos una página que tiene demasiados seguidores o demasiada gente que está interactuando y no son periodistas. Incluso yo lo he dicho hasta el cansancio, a mí a veces me preguntan, oye, ¿qué sabes de esto? Pues yo no sé, yo no soy periodista, yo soy analista, yo soy comunicador, no soy periodista. Mis respetos para los que se dedican a esto porque es una labor tan complicada que se necesita una carrera como tal para estar escarbando. No eres Y reportero, perdón que te interrumpa, no eres reportero también. reportero. Sí, porque el periodismo, aunque le duele a Sí, algunos que quizás se sienten dueños del periodismo en León, el periodismo abarca otras cosas, Ricardo lo sabe bien, como lo es
el escribir una columna, ser periodista, Exacto. aunque le pese a algunos, pero más bien no eres reportero investigador. No soy reportero. Exacto, ¿sí? Exacto. No, y también periodista, porque aunque tenga una columna por ahí, tengo mi editor que eres tú. O sea, hay muchas cosas que abarcan, ¿no? Todo el mundo de la comunicación que tiene especialidades. A eso es a lo que voy. Y la gente a veces se cree cosas por la cantidad de gente, ¿no? La cantidad de gente que puede tener una página. Yo conozco la página que todo el mundo piensa que es del verdadero Jesús Martínez Murguía en Facebook, y pues es de broma. Entonces, a veces tira una broma el que crea el contenido y la gente lo compra como si fuera verdad. Sí, no, esa página es un ejemplo, un claro ejemplo. Y alguna vez entrevistando a Jesús dijo, no, yo no tengo página en Facebook. Y mucha gente, Ricardo, se sigue creyendo esas páginas. Sí, no, el ejemplo claro de a todos de pronto nos ha pasado alguna vez cuando hay un rumor del espectáculo o de noticias internacionales, en este caso de deporte, pero no por la pasión de pronto de retuitear o de replicar una nota en estas páginas que bien describes, lo haces. No, yo, por ejemplo, en el caso de Nación Esmeralda en Facebook, mientras no está verificado la fuente, no lo publicamos. En el caso de Andrés Guardado, por ejemplo, Andrés Guardado declaró a Fox Sports que no lo dieran por retirado y así se consignó, ¿no es cierto? Recientemente Ezequiel Gasca ha comentado que la decisión de Guardado es porque se fracturó el peroné. Esa es la razón real por la cual se retira. Y que es lo lógico, ¿no? Incluso aquí lo llegamos a mencionar. Pareciera más una cuestión de impulso a la lesión que sufrió, que no sabíamos la gravedad ni la característica de esta, pero todo apuntaba que era eso. Y yo leí páginas en donde decían, no, es que Guardado está retirándose porque León no vaya al Mundial de Clubes. Fíjate la gravedad, Ricardo, de este tipo de declaraciones, de notas, ¿no? Lo dijiste bien. Alguien supone algo, en la cabeza hay una fantasía, un escenario posible, lo replica alguien hasta cierto punto con seguidores, y lo que dice también Beto, se va, una mentira o una verdad dicha media, se va repitiendo, como el Ciudadano Kane y otras situaciones que han sucedido en la literatura o en el cine, y de pronto ya se vuelve verdad. Y aquí está el gran ejemplo del que comentamos de Andrés Guardado. Sí, eso es lo que termina pasando. Pero bueno, volviendo al tema, y esto, desde luego, aclaramos, son simples suposiciones nuestras, no estamos ni aseverando ni asegurando nada, pero por ejemplo, Beto, ¿tú cuáles crees que sean las posiciones que ya le puso fichita Berizzo para modificar, para cambiar en cuanto a hombres el próximo torneo? Mira, hay una que me queda muy claro, y creo que van a estar de acuerdo conmigo por los problemas legales, que es la de Cabral. O sea, ahí tienes que encontrar a alguien de sus características que en la liga pueda ser banca de él o pelearle la titularidad, porque lo más seguro es que en el Mundial de Clubes no puede estar él por el problema legal que sabemos que tiene. Creo que esa es una de las posiciones que más le urgen a León, porque también Cabral nos ha demostrado que tiene talento, pero no lo termina de explotar. El que tengas a alguien en la banca que te esté presionando, creo que va a ser para bien. Entonces tú puedes traerte un mexicano o alguien con talento que tenga esas mismas condiciones, lo tienes que buscar sí o sí, porque lo vas a necesitar en el mismo esquema de juego que estés jugando en la liga, que vas a jugar después en el Mundial de Clubes, porque lo tienes que replicar allá a máxima potencia. Tener a alguien de confianza, ¿no? Que pueda ser ya sea el que le esté peleando la titularidad o la banca, o como lo quieran decir, pero que le dé pelea a Cabral. Y va a ser el que va a terminar jugando allá en Estados Unidos, porque desafortunadamente para Cabral, el Mundial de Clubes va a ser en Estados Unidos. Esa es la primera. La otra posición que yo veo rápidamente para reforzar, más que posición, es un lado, el lado derecho. ¿Por qué? León presentó muchas bajas de ese lado. El Avión Ramírez no era al principio de torneo medio de contención, lo habilitaban, él era lateral. Iván Moreno se termina lesionando. Tienes al Chico Santos, que a muchos no termina de convencer, pero te aporta minutos. Y el problema de quién metes por derecha, desde lateral, o como extremo, o como volante abierto, es un problemón, porque no tienes a alguien que esté consolidado de titular,
y tienes que buscar sí o sí o alguien que te juegue de carrilero o alguien que te juegue de volante por derecha abierto o de extremo. Eso es urgentísimo por lo que sucedió en todo el torneo con las lesiones, ¿no? Iván Moreno parece que no ha recuperado del todo su nivel y cuando entró mejor jugando de medio, también jugando muy bien en media cancha, ¿no? De hecho, hubo un partido que nos gustó mucho y a lo mejor Ricardo lo recuerda, que partió de la lateral hacia el medio, que era más como estilo Fernando Navarro, se veía muy bien, pero como que le hacía falta un socio allá adelante del lado derecho. Y otra de las posiciones que creo que es fundamental, negociar qué vas a hacer, porque tienes a Frías, que también sabemos, creo también le falta poco para el contrato, ¿verdad, Ricardo? Y vas a tener que ver si lo metes de central, si lo vas a meter de contención, porque también ahí puede ser que Berizzo vea que le sirve más de contención y terminas tapando ahí el huequito del que va a estar al lado del Chico Estrada, ¿no? Que te va a seguir dando minutos, pero entonces vas a necesitar un central, pero si a Frías lo dejas de central, entonces vas a necesitar a alguien de contención, o sea, yo creo que ahí también sería otro de las cosas a negociar, de dónde lo puedes poner, porque él ha manifestado que él se adapta a lo que sea y nos gustó últimamente cómo se veía más como de contención y de stopper que como de mismo central. Y el último, que no creo que sea tan urgente, pero sí hay que ver qué se va a hacer en un futuro no inmediato, pero sí en un año, es el portero. Si Oscar Jiménez no está jugando, es por algo. Y si Poncho Blanco se habla de que se va a negociar su contrato, es por algo. Entonces, creo que el que tiene dudas de qué hacer con la portería es el mismo Berizzo. Yo creo, Ricardo, partiendo del tema de Poncho Blanco, lo que decíamos la otra vez, me parece que también su suerte ya está echada con el León. O sea, una vez que un jugador cae de la gracia del aficionado, no lo van a querer hasta que se vaya. Y me parece que lo de Poncho pinta todo para eso, independientemente de que si su desempeño fue bueno, fue malo, fue regular, me parece que ya entró en el desagrado de la afición y la afición ya no le va a perdonar nada, tenga buenas o malas actuaciones, y me parece que también la directiva ya estaría pensando también en su reemplazo, ¿no? Lo señalaste muy bien, Luis Miguel, en el postpartido, esa situación de incluso de reventar cuando un cierto futbolista no es del agrado de la afición. Bien lo dijiste y parece que lo has vaticinado, como ahorita lo describes, porque además coincide con el término de su contrato en el próximo mes de diciembre. Además, es importantísimo renovar esa posición, porque tanto Blanco como Jiménez y Cota, que está prestado a la América, todos están arriba de 35 años, 37, 38. Creo que es el momento idóneo. Estoy totalmente de acuerdo con ambos. Llegará un portero y seguramente será una plaza extranjera. ¿Y cómo ves lo demás que señala Beto? Oye, el tema de Cabral, digo, es un buen jugador que todavía queda de ver, que ha dado un fútbol a cuentagotas, que nos agrada a los románticos y veteranos del fútbol porque es ese típico orquestador a la antigua, ¿no? Que ya cada vez es más escaso. Pero pues también qué mal negocio si contratas un jugador que no vas a poder utilizar en partidos internacionales o en este caso en torneos internacionales por sus cuestiones legales. Sí, el tema del visado no se lo van a otorgar por tener antecedentes penales. Desde que lo contrataron, Luis Miguel, estaba muy claro que su ingreso a Estados Unidos era imposible. Por eso en la Copa América no pudo ser convocado por Gareca con la selección chilena. Lo que señala Beto es totalmente cierto. Luciano Cabral juega un rol de media punta, es el orquestador, efectivamente el 10, y yo creo que sí tiene que llegar a alguien mundial de clubes y que le haga competencia. Totalmente de acuerdo con Beto. Si contamos esas 4 posiciones o esos 4 altas que aparentemente se han manifestado, uno sería el guardameta, por lo que hemos comentado, otro sería el media punta para hacerle competencia a Cabral y obviamente ir al mundial de clubes. El centro del campo, Berizzo juega con 2 centrocampistas o 2 mediocentros, ¿verdad? Terminó con Guardado, que es baja, y con Tadeo Estrada, que suma el 60% de los minutos. Entonces, ahí hay fragilidad, porque si bien es cierto que David Ramírez a mí me ha gustado mucho en esa posición, él se lesiona constantemente, no es confiable David Ramírez. Sin Guardado, sin David Ramírez, con o sin Adonis ahí, automáticamente ahí necesitan un
medio centro de jerarquía, seguramente también extranjero. Ahí ya llevaríamos 3, el portero, el medio centro y el medio punta. Y el cuarto, si hubiera dudas, con la suspensión de Steven Mendoza, con el mal rendimiento de Edgar Guerra, aquí abro un paréntesis, me confieso que uno de los futbolistas que menos me han gustado con León es Edgar Guerra. Solamente recordar el tema, desafortunadamente, que fue detenido en la indisciplina en su automóvil, lo recordarán, que no hay que dejarlo pasar. Cuando se va Jorge Baba, los futbolistas que aparecen en la playa en una selfie es Jordi Alcíbar y Edgar Guerra, y además, cuando tira un centro, por Dios, es una auténtica piedra, no tiene cero técnica. Lo único que me acuerdo que aportó Guerra, Luis Miguel Beto, es en el torneo, no el que finalizó, sino en el clausura 2024 contra Atlas con 10 hombres, una descolgada que provocó el penal y lo cobró Federico Viñas. Fuera de eso, es nulidad total. Y a lo que voy es, ese cuarto movimiento sí tendría que ser un volante extremo por derecha que pueda jugar también por izquierda, porque va a estar, sin Mendoza en las primeras 4 jornadas, no hay salida, ¿verdad? No, y se acuerdan, se los dije yo aquí hace mucho con lo de Edgar Guerra. Sí, muy veloz y lo que tú quieras, pero no aporta absolutamente nada. No aporta nada. Por ahí se salvó en el torneo anterior, como tú bien señalas, Ricardo, cuando por emergencia lo tuvieron que poner en la lateral y más o menos cumplió en un par de partidos, pero no lo trajeron para eso y para lo que lo trajeron, pues aporta muy poco. Efectivamente, el servicio que saca, servicio que es desperdiciado. Entonces, un jugador así no te aporta absolutamente nada. Y volvemos a la típica petición de muchos aficionados que me parece que es válida hasta cierto punto. Pues mejor pongan un joven. Si vas a poner ahí a alguien que la esté regando, pues mejoralo con un jovencito, ¿no, Beto? Sí, y por eso veo difícil que se quede Guerra, porque si hay alguien que nos ha demostrado que maneja jugar los dos perfiles, no las dos piernas, sino los dos perfiles, es Santos. Santos va a seguir estando en la nómina de los 11, ¿no? O sea, yo sí lo veo claro, porque le ganó la partida a Guerra. O sea, lo repito, Berizzo se pudo haber casado con un jugador y no fue con Guerra. Y eso es de llamar la atención, ¿no? Cuando es el que tenía los blasones, la velocidad. Me parece que antes de mandarlo atrás, creo que fueron sus mejores momentos. ¿Se acuerdan las primeras fechas que se echaba el equipo al hombro? Incluso propició, creo que 2 goles, que se iba hasta línea de fondo y se quitaba a 2 rivales y mandaba el centro. Lo mandaron para atrás y desapareció completamente. Empezaron sus indisciplinas, empezó también esa baja de juego, se vino, me parece que la lesión, ¿verdad, Ricardo? Y luego no regresó ya a ningún buen nivel. Llegó el chico Santos, lo quitó completamente porque no había nadie en esa zona. De hecho, estábamos hasta haciendo concurso a ver quién latinaba, quién iba a salir de lateral derecho en esa ocasión. Termina siendo Santos, para gusto mío, porque me gusta que los jóvenes y los no tan jóvenes, también mexicanos, saquen y pongan las balas el pecho en las balas. Y necesitamos así jóvenes que sientan más la playera. Hoy David Ramírez, yo sin asegurar nada, creo que algo tiene que no lo dejan las lesiones hormonal o lo que tú quieras, porque es difícil, ¿no? Tener un jugador que se lesiona tantas veces, porque es diferente. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Arizala, que también se lesionaba mucho, pero eran lesioncitas de 2 o 3 semanas, o sea, no eran tan graves, y era algo bien chistoso, ¿no? Que a mí un día un nutriólogo que lo atendió, él me dijo, es que no tiene grasa en las piernas y sí debe de tener aunque sea un porcentaje bajo para que sean elásticas, porque se pueden romper las fibras. Bueno, esto es otra cosa completamente diferente, le aqueja mucho. ¿Se acuerdan cómo subió de peso? ¿Se acuerdan cómo regresó muy tibio a la hora de correr? Se veía muy pesado. Su toque es lo que lo sigue salvando para seguir siendo jugador profesional, porque en sí la velocidad creo que es algo que le sigue costando. Se juega el mismo con algodones para intentar no lesionarse, y sí también considero que hay que darle oportunidad a los de arriba que ya están consolidándose, y ver qué está sucediendo ahora, por ejemplo, con Cádiz.
caso contrario al Plátano, ¿no? Que nos dio unas buenas impresiones, que desde torneos pasados ya nos daba buenas impresiones. Llegó Cádiz haciendo muy buen fútbol al principio y lo desplazó, y ahora al revés, ¿no? El Plátano lo termina desplazando y ver si se puede reforzar esa zona, porque también el otro chico que venía de Querétaro no termina por consolidarse, también a lo mejor necesita más minutos, pero hay que ver también por qué no se los dieron. Entonces, esas cuestiones Berizzo ya las tiene bien identificadas, y ustedes ya dijeron, y tienen toda la razón, él ya dio su lista de bajas, y ahora hay que buscar primero cómo salen, porque creo que también es un tema importante ver cómo salen. Vean a Napoli, no salió, y después a quién te puedes traer poco a poquito, porque estoy con Ricardo, no va a haber más de 4 movimientos. Saludos, dice el Cana León. Hace mucho que no estábamos así tan cerquita. Ahorita que me falló la página, hace mucho que no estábamos así. Hasta nos vemos raros, ¿no? Ya como que nos acostumbramos con el fondo, que está más cómodo, ¿no? Pero hacía mucho que no nos veíamos así. Mira qué bien nos vemos. El Cana León, la afición no estaba tan errónea. La portería es una prioridad para Berizzo. También dice el Cana. Frías es un jugador regularcito, lo mejor es prescindir de él. Buenas noches, señores. Saludos, dice Ulises Romo. Y Alexis Caselli dice, en opinión de ustedes, ¿qué posiciones debería reforzar León y cuáles deberían de ser las bajas? Es precisamente lo que estamos tratando, mi estimado Alexis Caselli. Hacemos una pausa en cuanto al tema de León y vamos a hablar rápidamente de la semana 11 de la NFL, que arroja partidos muy, pero muy interesantes. Vamos a ponerlos aquí en pantalla para que todos veamos de qué se tratan estos partidos. Inició ayer con las Águilas de Filadelfia derrotando 26-18 a los Commanders de Washington. Nuestros Raiders, señor Ricardo Jasso Vivero, el próximo domingo estarán visitando a los Delfines de Miami. Los Santos de Nueva Orleans se enfrentan a los Cafés de Cleveland, mientras que los Jets estarán recibiendo, perdón, me falla la garganta ya hasta ahora, a los Potros iba a decir de Baltimore, los Potros de Indianápolis, fui como 30 años atrás. Los Titanes de Tennessee se van a enfrentar a los Vikingos de Minnesota, mientras que en este duelo histórico, atractivo, clásico, vaya, entre los Osos de Chicago y los Empacadores de Green Bay, que no andan en sus mejores momentos, es de lo atractivo de este fin de semana. Detroit, vamos a ver a los Leones contra los Jaguares el próximo domingo. Los Patriotas se enfrentan a los Rams de Los Ángeles. Los acereros de Pittsburgh del señor Amezcua estarán enfrentándose a los Cuervos de Baltimore. Esa es una buena prueba, para ver de qué están hechos los acereros, porque Baltimore, Beto, es candidato a llegar al Super Bowl. Sí, y para ver si no es fantasía, yo tenía muchas dudas al principio de la temporada, porque cómo les costaba hacer anotaciones a los acereros, y se terminaban defendiendo con lo que históricamente pues los hacía fuertes, ¿no? La defensa de hierro, y ahora que han ido ganando partidos, creo que esto es un buen indicativo de qué puede pasar en una postemporada, y vamos a ver cómo se juega este día y ver qué pasa, porque yo creo que si sacan este partido, cuidado con los acereros, ¿eh? Tampoco, pero bueno, vamos a ver cómo le va, pero sí está difícil. Mira, para los niveles de los últimos años, yo creo que es ganancia, ¿eh? Claro, eso estoy de acuerdo contigo. Más partidos, los 49 contra los Halcones Marinos de Seattle, los Broncos de Denver contra los Halcones de Atlanta. Este va a ser un buen partido. Josh Allen contra Pat Mahomes, los Bills de Buffalo contra los Jefes de Kansas City. Indudablemente esta puede ser una final adelantada de conferencia y es a las 3:25 del próximo domingo. En el estelar del domingo, Cargadores de Los Ángeles contra Bengalíes de Cincinnati. Y también atractivo el juego de lunes por la noche entre los Vaqueros de Dallas y los Tejanos de Houston. El señor Ricardo Jasso Ibero y un servidor, pues ya nomás nos dedicamos a ver fútbol americano como sea, porque por nuestro equipo nomás no, Ricardo. No hay manera de que Raiders pueda levantar, pero la semana anterior, el jueves anterior, no ayer, Luis Miguel, vi un buen rato de los Bengalíes contra los Ravens, precisamente de Baltimore. Qué partidazo. Ahí lo contendiente que es Baltimore al venir de atrás, y también el quarterback Burrows de los de Cincinnati me gustó mucho. Por eso este partido de Chargers Bengals me agrada mucho, y por supuesto el de lo que vaticinas como una final adelantada de la americana entre Bills y Jefes. Sí, Bengalíes es un equipo que juega agradable, misma idea también de los Leones de Detroit. Obviamente Detroit sí es contendiente, Bengalíes me parece que no.
Y la semana pasada, en ese partido que tú bien mencionas, bueno, pues pierde Cincinnati porque se arriesga a ir por la conversión, no lo consigue y termina pues perdiendo ese partido, pero es el tipo de acciones, es el tipo de estrategias que agradece el público, ¿no? Un equipo que vaya a buscarla, aunque a veces no salga, así lo buscó el equipo de Cincinnati con Burroughs y no le alcanzó. Pero sí, es un cuadro que vale la pena ver porque también es agradable su propuesta en cuanto al fútbol americano que despliega y que maneja. Bueno, vamos a hablar también rápidamente de esto que vamos a poder ver en un ratito más. La pelea entre este cretino, este papanatas, llamado Jake Paul, que sí, es millonario el tipo, eso pues, tiene dinero que nunca vamos a ver aquí los tres juntos, ni la gente que nos está viendo, entre todos no alcanzamos a juntar ese dinero en 4 vidas. Qué bueno, porque a pesar de ser un cretino, un papanatas, bueno, pues le halló, siendo muy chavo, empezó a generar contenido, se volvió influencer, que qué gordo me cae esa palabra, pero bueno, empezó gracias a sus estupideces, a sus tonterías en video, a ganar mucho dinero, se volvió millonario el chavo, junto con su hermano, y los dos se dan cuenta que, pues bueno, fuera de las redes, pues el que seas exitoso en las redes no te da el pase a ser exitoso o tener reconocimiento de la gente. ¿Qué es lo que buscaron? Pues obtener validez a través del deporte. El hermano Logan se dedicó a la lucha libre, que me parece que está más acorde a las payasadas, y le ha ido más o menos bien. Y Jake decidió que iba a ser boxeador profesional. Con todo su dinero, bueno, pues crea su promotoría, esta Most Valuable Promotions, y empieza a hacer peleas a modo para ganar esa credibilidad como peleador, como boxeador profesional. Entonces es lo que ha buscado, muy al estilo de Kawachi, muy al estilo del Canelo, le han puesto bultos, le han puesto peleadores a modo, sí se ve que el chavo pega fuerte, eso no se le puede quitar, pero no pasa de ser un boxeador semiprofesional con dinero para ganar este tipo perdón, para hacer este tipo de eventos. ¿Qué es lo que decide? Bueno, pues va tras una leyenda viviente como lo es Mike Tyson, un exboxeador que está rayando los 60 años de edad, ¿sí? Entonces, bueno, el chavo tiene, no sé, 25, no sé cuántos tenga, y estamos de acuerdo que pues es una ventaja muy notable en cuanto a la edad, en cuanto a la condición física, Beto. Tyson sí es uno de los mejores boxeadores de la historia, pero me parece que ahí ya entra en desventaja, aparte mermado físicamente en cuanto a la salud Tyson. Entonces, y otro detalle más, pues el que está pagando es Paul, el que está organizando es Paul, le va a dar 20 milloncitos a Tyson, y nadie me puede quitar de la cabeza de la idea de que pues el contrato incluya que se deje ganar, ¿no, Beto? Sí, pues es que mira, el guión ya está, ¿no? No lo sabemos en qué va a pasar o qué va a suceder, pero el guión ya está establecido, por algo aceptó Tyson, por algo aceptó toda la gente que los rodea, ¿no? A involucrarse en este evento. Vamos a ver qué pasa, porque pues, se puede salir del guión, ¿no? Sabemos que ya arriba de un cuadrilátero, pues, de un ring, se pierden, pues a veces se calienta la sangre, ¿no? Muchas veces, en la lucha se ha visto varias veces. Por eso, qué bueno que también tocaste lo de su hermano. Se tiene un guión y a veces se sale y pasan cosas que no deberían de pasar, y en el box, pues más, ¿no? Son golpes. Lo que yo sí te puedo decir es que si se prestó para eso Tyson es porque le convenía. ¿Qué tanto van a respetar el guión? Porque sabemos que le encanta hacer lo que se le dé la gana también a él. Y sobre todo, pues, ¿qué tanta credibilidad tiene esta pelea? Pues no tiene nada, disfrútenla. ¿Se acuerdan de los programas de payasada que teníamos de espectáculo hace mucho, como La Oreja? Entonces, pues es algo así, pero en el box. Entonces, disfrútenlo, es un espectáculo, es entretenimiento, no se la crean tanto, porque ¿se acuerdan de la película de Rocky Balboa cuando regresa ya viejito? Pues es lo mismo.
Sí, sí, la verdad, digo, es un show que me parece, tiene ya el guión, Ricardo, de que va a ganar, pues el Paganini, el que está pagando, para precisamente seguir ganando esos blasones y seguir comprando su carrera de boxeador profesional, que pues, está muy lejos de serlo, o sea, tú lo ves, cómo pelea, no tiene una guardia definida, sus golpes son alocados, o sea, pelea como un amateur, Ricardo. Oh, bien lo dices, Luis Miguel, igual que Beto, entretenimiento puro, no tiene esta técnica, la formación boxística, y si además, como lo bien lo mencionas, el mismo promotor o productor de este show de entretenimiento es el peleador, pues sería hasta cierto punto ponerse de acuerdo con Tyson, al no ser como una pelea convencional, en qué round no me golpees tanto, en qué round vas a caer, incluso decretar este guión en el empate. Yo tengo una imagen sensacional hasta ahora de Mike Tyson, como de dónde surgió el boxeador que fue, lo difícil que la pasó, pero ya esta parte de show me es muy poco atractivo, independientemente que el box profesional también esté lleno de descrédito, Luis Miguel. Sí. Y es distinto, por ejemplo, a un George Foreman, que cuando regresa en esta segunda etapa, pues cruzaba los 45, ¿verdad? Los 46 años. Ahora que me mencionabas la edad de Mike Tyson, de cerca de los 60 años, físicamente no hay manera de competir, biológicamente no es posible. No, no, no se puede. No. Mira, yo lo vivo muy de cerca en el deporte que practico, que ustedes saben cuál es, en donde ya no puedo yo pelear con jovencitos, no puedo, no se puede. Imagínate, por ejemplo, a Sage, con todo y que está muy bien físicamente, imagínate a Cuauhtémoc Blanco, que está muy mal físicamente, que en esos momentos los pusieran, ya rebasan los 50 años, que los pusieran a jugar en la liga profesional. No podrían ya, Ricardo. O sea, es lo mismo aquí con este caso de Mike Tyson. No, no, aceptar el paso del tiempo. Entiendo que Mike requiere dinero, lo va a obtener, expone su carrera. Sin embargo, este es un show donde muchas gentes, muchos jóvenes, mujeres, niños, adultos verán este espectáculo, pero si a mí me preguntas, eh, por el morbo lo verías, ni siquiera, no, no me atrae. A lo mejor soy demasiado ortodoxo en ese sentido de lo que representa, ya no un deporte, sino un total entretenimiento. Dice por acá, ahorita regresamos con este tema, Alexis. Dice el Cana León, este año habrá partido de la NFL en México, no, no habrá. Más respeto para el Canelo, que es la imagen del boxeo mexicano. ¿Cuál imagen del boxeo mexicano, Canas? ¿Cómo te gusta ser Contreras de veras? José Lagos, quiero ver la pelea. Dejen de hablar, pues deja de vernos. Listo, José, pues ahorita te bloqueamos y listo, pues sí. O sea, pues estamos hablando de algo y no quiere que hablemos, pues lo bloqueamos y ya que se vaya. Listo, así de fácil. Dice por acá Hansel Cantero, ¿será narrada o la mostrarán? Va por Netflix, esta pelea. Ya a partir de las 7:30 me parece que empieza la función. Son varias peleas y se calcula que la de Tyson sea como eso de las 10 de la noche. Así que pues va a través de Netflix. Pero bueno, pues estamos de acuerdo que es un show, ¿no, Beto? Sí, es un show, disfrútenlo el que lo quiera ver. Yo creo que más bien Ricardo, en vez de decir que es ortodoxo, más bien pues ya el boxeo es muy ortodoxo, más bien él es convencional, como debe de ser el show del boxeo. Normalmente ya no lo es, sabemos que se está haciendo solo para unos cuantos el boxeo, solamente para proteger carreras, solamente para ganar dinero, para ganar apuestas, como siempre lo ha sido, pero ya descaradamente, ¿no? Y por eso las artes marciales mixtas, que sigues tú también mucho, Luis Miguel, le están ganando mucho terreno al boxeo. Y eso hay que decirlo porque, al final de cuentas, tiene más exponentes en el boxeo México que en las artes marciales. Entonces, es un deporte que ha dejado de evolucionar, y al contrario, está involucionando. Y es un deporte que a mí me gusta mucho, pero también desafortunadamente los que lo manejan, la familia que lo maneja, sobre todo más grande, le está haciendo mucho mal al boxeo. Sí, de acuerdo. Bueno, pues dejamos el tema de Mike Tyson y retomamos un poquito, Ricardo, el tema del fútbol, porque pues no sé si a la gente le sigue interesando el tema de la selección mexicana de fútbol, pero pues hay actividad
esta noche, ¿no? Con la selección mexicana de fútbol allá en Honduras. Sí, nuevamente en San Pedro Sula, Liga de Naciones, en partido en la ida, digamos, se disputará en San Pedro Sula, en Honduras, el próximo martes en Toluca. Javier Aguirre llamó la base de Cruz Azul. Va a ser interesante si hay alguna posibilidad de ver a estos futbolistas que de pronto se lo han ganado por tan buen torneo. Y bueno, Edson Álvarez como estandarte, seguramente ver hoy a Raúl Jiménez. No sé, me interesa ver el partido, sí, sí lo confieso. Está prácticamente arrancando el partido, Beto, ahorita lo vamos a verlo también con atención, a ver qué ofrece ya en un partido oficial Javier Aguirre, ¿no? En un torneo que le ha dado más pesares a México que alegrías, le terminó, le terminó ayudando a los centroamericanos a emparejársele a los mexicanos, sobre todo a los estadounidenses y a los canadienses, porque se han visto mejor futbolísticamente. A México tanta pelea que ha tenido con Estados Unidos y que ahora Estados Unidos le gana de todas. Ese tipo de situaciones no le ha venido bien a la selección mexicana, ha perdido mucha credibilidad y no se hubiera expuesto tanto si este torneo no existiera, ¿no? Porque solamente era Copa de Oro y ya no los veías más que en las eliminatorias. Y ahora los tienes que ver en eliminatorias, en esta ocasión no porque es el Mundial, pero en las anteriores eran eliminatorias, eran Nations y aparte era la Copa de Oro. Y pues obviamente te empezaron a comer terreno, México dejó de hacer muchas cosas y a mí esto que dice Ricardo me llena de, no de gusto, pero sí de interés. ¿Se acuerdan la primera vez que agarró la selección nacional Vasco Aguirre? ¿Qué hizo? Agarró una base de un equipo. ¿Por qué? Porque se le venía el infierno en esa eliminatoria que casi nos eliminan para Corea-Japón. ¿Qué pasa cuando vuelve a agarrar el barco, no? Agarra también la base de un equipo. Entonces, qué bueno puede ser que a lo mejor si agarra esta base de equipo que es el Cruz Azul, le sirva para que el Cruz Azul primero consolide a estos mexicanos, ¿no? Porque falta le hace tener talento mexicano. Segundo, que lleve a un mejor puerto y no terminar eliminado de primera carrera porque sería vergonzoso para la selección mexicana en su propio mundial. Y tercera, pues levantar un poquito el prestigio que se le ha caído demasiado a la federación, al entrenador, porque ya también es la tercera gestión de Javier Aguirre, muchos jugadores ya no tienen credibilidad. En serio, vivimos en una época muy oscura para el fútbol mexicano. Díganme, en otros tiempos reconocíamos el talento de la gente, ¿no? Y creo que también mucho tiene que ver las redes sociales. Sabíamos que Cuauhtémoc Blanco tenía sus cosas, pero sabíamos el talento que tenía y se le respetaba. Hoy por hoy tienes un Henry Martin, un Jiménez, el otro Jiménez, y luego tienen un buen torneo, y luego ya no, y luego ya lo revientan, y no hay figuras. Al final de cuentas, no hay figuras, porque la selección, la federación y la liga están pasando por cosas muy, muy malas, pero esto que hace Javier Aguirre me llena mucho de interés a mí para agarrar esta base del Cruz Azul. Ya está la alineación por parte de México con Ochoa en el arco, Sánchez, Montes, Angulo, Reyes, Álvarez, Chávez, Pineda, Huerta, Quiñones y Raúl Jiménez. Por más que a mí me digan, Ricardo, a veces pareciera que pues la televisora sigue mandando en cuanto a poner jugadores, ¿no? Sí, el tema del portero, bueno, quieren que rompa este récord ahora de estar, digamos, en 6 mundiales, aunque solo realmente haya jugado 4. Pero bueno, es un tema que sin duda quieren ese récord. Si no me equivoco, mencionaste a Orbelín Pineda, de media punta me agrada, porque Raúl Jiménez ha tomado un segundo aire después de esa lesión. Verlo jugar ahora con el Fulham, a mí, verdaderamente, incluso en el partido de la fecha FIFA anterior contra Estados Unidos, qué bien jugó Raúl Jiménez. Yo creo que hoy habrá que verlo ya con presión. Si bien es cierto, Honduras está muy lejos de ser una versión competitiva, pero en casa, bueno, siempre aprietan. Y también el ver al Stitch Angulo, este futbolista de Tigres en la defensa, empezamos a ver novedades y eso es muy característico de Javier Aguirre y como Luis Chávez, que sigue en el fútbol de Rusia, con esa pierna exquisita como un guante con la zurda. Bueno, puede ser que sea un partido interesante para México y ojalá de verdad que en este partido oficial, que son muy pocos, previo a la Copa del Mundo, pues pueda
tener su once ideal Javier Aguirre. Ahí está, Ricardo, mira, para que lo veas, la alineación de México. Déjame hacerlo un poquito más grande para que lo puedas apreciar un poquito mejor. Pero pues lo que a mí me sigue moviendo es el asunto de Ochoa, que ya lo has señalado por qué, y también lo de Quiñones, ¿no? Como que no me termina de cuadrar todavía porque se sigue dándole oportunidad. Al naturalizarse, yo creo que hay una promesa de que tiene que ganarse su lugar. Se fue, si no me equivoco, a Arabia Saudita. Está fuera del radar, ¿verdad, Quiñones? Sí. Quiñones jugando en este caso, ya sea por izquierda, creo que puede potenciarse mucho. Fue donde con el América funcionó mejor para mi gusto. Raúl Jiménez adelante bien ganado. Efectivamente, Orbelín Pineda de media punta. Luis Chávez es un poquito más atrás. Quiñones por derecha. Pero bueno, de pronto el equipo tiene frescura, diría yo, pero obviamente la gran asignatura pendiente de este equipo es que tenga un juego colectivo que le permita ser competitivo, no contra Honduras, ¿verdad? Sino contra otros futbolistas ya en la Copa del Mundo. Habías de pedir chamba, Beto, ahí en Google, para que hagas los parados, ¿no? Porque los ponen como quieren. Sí, los ponen como quieren porque no analizan qué es lo que intenta pretender el entrenador, ¿no? Porque hay que conocer al entrenador para saber qué movimientos puede hacer. Es complicado a veces, tiene su chiste, pero también muchas veces no tiene ciencia. O sea, por ejemplo, las alineaciones de León, ¿no? Que básicamente era uno y cuando mucho dos movimientos de Berizzo, sí le movía cada partido, pero era mínimo el movimiento y los acomodaban todos chuecos, ¿eh? Entonces sí, hay que pedir la chamba porque a lo mejor sí no las dan. Y luego otra de las cosas que ahora quiero preguntar a Ricardo, ¿a qué se debe esta intermitencia del Chino Huerta con la selección? ¿Por qué juega mejor de cambio? Porque lo hemos visto en sus clubes, sobre todo cuando viene de titular, hace muy buenos partidos los 90 minutos, que es lo que sucede en selección, que de titular no aparece, pero cuando entra de cambio, se me hace más una versión del Cabrito Arellano que cada que entraba hacía y deshacía cuando llegaba desde la banca. Sí, Beto, hoy decide Javier Aguirre que inicie como titular, de pronto se enfrascó en una polémica con los hondureños, eso a lo mejor también enciende un poco el partido, pero César Huerta de verdad es un futbolista que demuestra que tiene una gran mentalidad, porque estoy cierto que en su mente para él es el mejor delantero del mundo, aunque sus características de pronto puedan ser hasta torpes en el campo, pero cuando se pone la camiseta nacional, efectivamente tiene fuelle, va a una, presiona al defensa adversario. Habrá que verlo hoy, pero con esta camiseta de la selección nacional, efectivamente, César Huerta es otro jugador y ojalá hoy pueda brindar alguna alegría. No sé, Luis Miguel, ¿a ti te gusta el famoso Chino Huerta? La verdad a mí no. Sí, coincido con Beto en cuanto a... Y cómo si hay jugadores, ¿no? Que son relevos, o sea, la titularidad por alguna razón no les sienta bien y rinde más de relevos. Ahorita me acordé al que bautizaron como el relevo de lujo, ¿te acuerdas, Ricardo, con el León? Y estamos hablando de Marco Fabián Padre, ¿no? Sí, sí, que cada vez que después del primer ascenso entraba y era un auténtico como, digamos, daba la suerte para León, era el revulsivo y efectivamente era el relevo de lujo verdad, y sí cumplía muy bien en la cancha con la técnica y cómo su hijo heredó mucho de sus características de Marco Fabián Papa. Sí, y por lo mismo, pues Huerta a mí no me parece un jugador de selección, tiene sus momentos, pero pues también manejado más por la cuestión de popularidad y publicitaria de repente que por otra cosa, pero pues bueno, es cuestión de gustos. Ya entrando en la recta final de esta transmisión, señor Ricardo Jasso Vivero, ¿qué nos tiene en que extrañamos, por cierto, su comentario, su apunte histórico? Muchas gracias, Luis Miguel. El domingo pasado se cumplieron 50 años, ya 50 años, del memorable clásico que se jugó por primera vez en Primera División entre León y Unión de Curtidores. El 10 de noviembre de 1974 se enfrentaron por primera vez estos dos equipos de la ciudad en la jornada 14 del certamen 1974-75. Como ya lo sabemos, un duelo de intensidad, de pasión, de rivalidad, en un estadio León colmado hasta las tribunas, donde las familias se dividían entre los que le iban al Unión y los que le iban al Club León.
Sorpresivamente, este Unión de Curtidores en su primera campaña sorprendió con un pase desde línea de fondo de Juan Carlos el Polaco Centoriqui a Hugo Dávila, el capitán de la franja curtidora, quien se quitó de manera muy sutil con un amague a Héctor Cuirio Santoyo para registrar el primer gol. Al minuto 5 ya el marcador se había movido. Chepe Chávez empató con su categoría acostumbrada al minuto 9. El Unión de Curtidores nuevamente sorprendió anotando 2 goles para irse arriba 3-1 con anotaciones de Oribe Maciel al minuto 11 y de Fausto Vargas, el caballo, el máximo goleador en primera división de la Unión de Curtidores al minuto 12. Sin embargo, los verdes respiraron y tomaron aliento cuando expulsan a Alejandro el Gallo Villalobos, uno de los mejores defensas leoneses en la historia, por supuesto defendiendo los colores de Curtidores, y también Roberto López se lesionó el lateral derecho del Unión. Antes del descanso, Unión empató con goles de Manuel Guillén al 39 y de Luis Alberto Canepa, el central uruguayo de los verdes, desde el machón penal al minuto 45. El primer tiempo, en ese 10 de noviembre de 1974, concluyó con una igualada de 3-3. Los verdes se remontaron al minuto 77, después de ir perdiendo 3-1, con gol de Roberto Marcelo Salomone, y minutos después, la garra curtidora, por supuesto, logró el empate a 4 por medio de Juan Carlos Centoriqui, y el Cuirio Santoyo también fue expulsado para quedar equilibrados en números 10-10. ¿Cómo salió León esa tarde? Con Hugo Pineda en el arco, con Arturo Razo, Héctor Santoyo, Luis Alberto Canepa y Nicolás Delgado Camarena en la defensa, 3 volantes, con Mario Capia Ayala, con Chepe Chávez y con Manuel Guillén, y adelante el argentino Juan Vicente Micio, Felipe Santiago Campos, el paraguayo, y Roberto Marcelo Salomone, todos dirigidos por Washington Echamendi, y Unión de Curtidores inició con José Luis Gato Lugo, la leyenda, Roberto López, Pío Tabaré González, el uruguayo, Alejandro Villalobos y Guillermo Puskás García en la defensa. En el medio campo, Chava Carrillo, con su gran clase y categoría para recuperar el balón, capitán Hugo Dávila y Juan Carlos Polaco Centoriqui, y adelante Héctor Mario Brentón, Fausto Vargas y Oribe Maciel, todos dirigidos por don Antonio Carvajal. Arbitraje de Abel Aguilar. Hace 50 años, una contienda frenética, memorable, que dividió la ciudad. León 4, Unión de Curtidores 4. Híjole, qué tiempo, si hablando de una ciudad de, ¿qué te gustaba en aquel entonces? 500,000 de habitantes y que tuviera 2 equipos en primera división, y qué lástima por el Unión, ¿no? Qué lástima que no pudo asentarse, que su paso por el máximo circuito pues fue efímero, porque fue prácticamente de 10 años, Ricardo. 10 años, 2 grandes temporadas, las 2 iniciales con liguilla, sorprendiendo, después peleando el descenso, liguilla por el no descenso, yéndose a segunda división, regresando, pero bueno, esos 10 años le permitieron a la ciudad poder apreciar a estos 2 equipos, y por supuesto, siempre reconocer que León existe gracias al origen, a la Unión de Curtidores. Y que va a ser muy complicado que algún día la Unión regrese a la primera división, pues como vemos las cosas, pues es prácticamente imposible, ¿no, Beto? Sí, es dificilísimo, aparte de que se tiene esta ley no escrita, ¿no?, en la federación, de que no puede haber otro equipo nuevo de fútbol en una ciudad si el equipo que está de huésped no da el aval. Entonces, eso es bien complicado de que la federación tenga su club de Toby, como tú lo has dicho, o sea, y sobre todo esto es lo que desanima a muchos empresarios a entrarle, ¿no? Porque creo que hay ciudades que empresarios mexicanos pueden meterle dinero en otras ciudades, ¿no? Ya no tanto en León, y pues ahora pensar en León, donde los empresarios leoneses se desaparecen como fantasmas cuando se presumen que aman el equipo, pues también hay que decirlo también que es complicado cuando las reglas están nada más para que ganen unos o para que compitan unos, y qué triste, ¿no? Porque no conozco toda la historia de León porque es tan grande, pero pues pasajes muy complicados que le tocaron a la Fiera son por la culpa del Curtidores, también del Irapuato, y yo les pregunto, ¿cuál habrá dolido más? La liguilla que termina perdiendo contra Toluca, que el Curtidores la arrebata a León, o el no ascenso que Irapuato le quita a León, ¿no? O sea, ¿qué anécdota es la que duele más, ¿no? ¿Un campeonato o un ascenso? No, a mí me parece que el ascenso, estamos de acuerdo en eso, ¿no? O sea, los campeonatos duelen, pero no al grado de, y lo vivimos mucho tiempo, Ricardo,
al grado de no poder ascender. Sí, por supuesto, y además, como nos tocó vivir más cerca esa derrota por el ascenso, digamos, que esta final en el 74, mucho más complejo, ese cuadrangular, mejor dicho, pero sí, ciertamente ese infierno de segunda división le permitió ir a Irapuato, también deportivamente vengarse mucho de los verdes, y las dos dolorosas, sin duda. Bueno, pues algo más, Ricardo, en el aspecto histórico. No, y solamente lo que decíamos en el postpartido, que además de los dos penales que se erraron contra Mazatlán, fue Roberto Marcelo Salomone, el antecedente inmediato anterior, el que los falló en la temporada de León 400, 1975-76, dato proporcionado por el historiador Eric Lugo. Correcto, dice el Cana León. Solo como anécdota, Canelo no está peleando en peso, pluma, gallo ligero. Combatir en pesos donde históricamente los rusos y norteamericanos predominan es doble mérito del tapatío. Solo recuerden a Pipino Cuevas la paliza que le puso Tommy Hearns. Quiero que también junto a la estatua de Matosas, el Cana León va a poner una estatua del Canelo bañada en oro, porque o sea, la verdad, Cana, con todo respeto, estás mencionando un histórico como Tommy Hearns, que le dio una paliza ciertamente a Pipino Cuevas, pero Tommy Hearns, dime contra quién ha peleado el Canelo así de respeto. O sea, imagínate el Canelo en aquella época, contra Hearns, contra Durán, contra Sugar Ray, contra, más adelante fue un poquito más arriba, Marvin Hagler. ¿Qué tenía que hacer este tipo allá? O sea, ¿o no, Ricardo? No hay manera. Ahora, muy atrevido, como siempre, y controversial, Cana. De pronto, uno de los adversarios más respetables del Canelo y perdió, pues se fue contra Mayweather, obviamente, y ahora con otro peso completamente, el ucraniano que también le ganó. Pero ahorita me hiciste recordar esa pelea que me encantó de la maravilla Hagler, precisamente contra Sugar Ray, si no me equivoco. Maravillosas peleas. ¿Eso sí era boxeo, Luis Miguel? Era boxeo y qué peleadores. O sea, es que los 80s fue una época dorada del boxeo, porque ¿cuántos acabo de mencionar? O sea, Hagler, Leonard, Hearns, ¿quién más estuvo por ahí? De Manos de Piedra. O sea, ¿qué clase de peleadores? Que ya no los hay, y por eso el boxeo está como está, y por eso, pues, a cualquier taco se hace escena, ¿no? O sea, con el Canelo, ahora resulta que es el máximo ídolo del boxeo mexicano, por favor. Y peleas como estas, que son pura faramaya, que son puro show, tenemos que verlas porque no hay nada más. O sea, así está el boxeo, tristemente, Beto. Sí, porque mira, y es la eterna pregunta, ¿no? Porque muchas han dicho, ¿no? Que por ejemplo, que hubiera hecho en ese tiempo Mohamed Ali con los deportistas ahora que se super preparan, le digo, pues se prepararía igual que los que se preparan ahora, ¿no? O sea, porque es la normativa. Entonces, imagínense, si así de bueno era, que bueno sería todavía más, ¿no? Porque pues se alimentaría mejor, se prepararía mejor, lo entrenarían mejor. Y te puedo decir que otra vez, sin miedo a equivocarme, el boxeo empezó a tener su debacle cuando el dinero fue lo que más les convino a todos, pago por evento. Se empezó a ir por abajo en los 90s, terminó por irse al fondo en los 2000, se intentó a finales de los 2000 recuperar, pero luego se empezó a hacer otra vez, también aquí el club de Toby, donde a los intocables no les pongas a quién le pueden pegar, porque necesitamos que sigan llenando, porque necesitamos que sigan apostando, porque necesitamos protegerlos, porque si no, no tenemos figuras con quien hacer controversias. Y pues ahí, tocando entre paréntesis, rivalidad Cristiano-Messi, dejaste a muchos futbolistas con mucho talento fuera por fomentar una rivalidad que de verdad lo rayaron ya en lo ridículo FIFA, y lo mismo está pasando hoy mismo con el boxeo. Así es. Bueno, pues ya nos vamos, y vamos porque ya empezó aquí el perro de al lado a ladrar y me pone de malas, me pone de genios. También saludos al perro del vecino de Ricardo, que hoy lo dejó descansar. Pero bueno, esto de los perros es, ya sabe mi opinión. Ya nos vamos. Gracias, señora Mezcua. Cuídense mucho y nos vemos aquí en De Primeras. Gracias. Vámonos, señor Ricardo Jasso Vivero. Excelente fin de semana, un gusto estar con ustedes. Pretemporada de León inicia 4 de diciembre, sorteo del Mundial de Clubes 5 de diciembre. El torneo seguramente iniciará en el fin de semana del 10 al 12 de enero, y el mercado de invierno arranca
las transferencias el 2 de enero de 2025. Fechas importantes que nos señala Ricardo Jasso Evero. Gracias, Ricardo. Gracias, pero sobre todo gracias a ustedes, ya lo saben, porque al compartir, al vernos, al darnos like, al comentar, como mi buen amigo el Cana León, a quien aprecio, ya sabes que las polémicas son también de carrilla, mi estimado Cana, porque se te aprecia por ser de los seguidores fieles a esta transmisión, por compartir, por darnos like, y todo esto, hacen de este esfuerzo colectivo algo mucho mejor. Mi nombre es Luis Miguel Guerrero, esto fue de primera, recuerden que aquí no solo hablamos de fútbol, y tenemos una cita el próximo viernes, primero Dios, por estos mismos medios, misma hora y mismo Vaticanal. Vámonos, gracias, pásenla bien, hasta la próxima.